gracias a estos muchachos del coro que nos han animado la oración. Buenas tardes a los que están entrando. Ahí veo ya algunas comunidades que se han reunido. Ahí vamos poco a poco. Hoy el padre Freddy estará con nosotros. Mañana, después de haber escuchado a estos tres santos varones que nos han acompañado, mañana me toca a mí. Pero ya ustedes saben lo que es el toque de la mujer en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar. Vamos a escuchar a padre Freddy que nos tiene el tema casa, mesa, pan y vino para el camino. Padre Freddy, muchísimas gracias. Esta mañana estuvo también con nosotros. Él va entrando, me imagino que está entrando, tendrá dificultades. No, acá ¿Sí? estamos. Ah, yo no lo veía. No te preocupes, ya estamos por acá. Un saludo cordial para ustedes. De verdad, nuevamente, gracias por estar en esta semana bíblica. Ojalá nos sintamos cada vez más oyentes y servidores de la palabra, de estos que pues intentan escuchar a Dios en lo que va viviendo, en lo que va aconteciendo, nuestra comunidad, nuestra vida, nuestra familia, todo lo que va pasando, nos permita escuchar a Dios con atención para luego servirlo en esta misma vida. Entonces de eso se trata, ¿verdad? Y vamos a ver esta segunda parte de estos rasgos o estos espacios, como lo son la casa, ¿verdad? Vamos a entrar al espacio de la casa, luego nos vamos a sentar a la mesa y vamos a compartir el pan que nos da la fuerza para el camino, porque somos comunidades en salida, somos una comunidad de peregrinos. Y esto ojalá sea también nuestra identidad. Así que bienvenidos y bienvenidas a este su espacio formativo. Y vamos a citar, porque estamos en el mes de la Biblia y estamos en esta semana bíblica, este pensamiento de Teófilo Cabestrero que nos habla de los pasos para llegar a vivir la palabra. Dice que tenemos que llegar incluso a sufrirla. Nos dejamos inspirar al inicio de esta tarde formativa por este pensamiento. La palabra de Dios que no se sufre, no se ha escuchado, ni se vive, ni se anuncia en todo su alcance. No ha llegado aún al corazón. Es el camino del seguimiento de Jesús, ¿verdad? El que nos compromete y nos invita siempre a ser mejores personas. Ojalá que siga siendo la palabra esa lámpara para nuestros pasos, esa luz que nos ilumine y nos guíe en el caminar. Ayer veíamos en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo las experiencias de ese ir surgiendo como comunidades de fe les ponían cada vez mayores retos y tuvieron que hacer este ejercicio de sinodalidad, de escucharse, de expresarse con libertad, pedir la asistencia a Dios, al Espíritu para tomar sabias decisiones, discernir y luego abrirse a la novedad, ¿verdad? Estos pasos que ayer los vimos se fueron dando en lugares y en momentos específicos. Entonces es lo que ya decíamos de la casa, la mesa y el camino, un camino siempre nuevo. Tenemos entonces aquí este título, ¿verdad? Que nos acompaña en esta tarde y ojalá
sea también lo característico de nuestras comunidades de fe, ser comunidades de puertas abiertas que se sientan a compartir el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, el pan de la comunión de hermanos y hermanas, para caminar en compañía de, incluso hoy en la mañana aparecía los santos, qué bonito sentirnos en la comunión de los santos, caminar con ellos, que son nuestros intercesores también, y nuestro ejemplo. Estas definiciones básicas son las que tenemos, ¿verdad? Y las vamos a repasar en toda esta tarde. Sinodalidad, iglesia, casa, mesa, pan. Sigamos dándole contenido para que no se queden conceptos vacíos. Y eso es lo que vamos a lograr haciendo este recorrido. Me gustaría que nos demos un tiempo para dejarnos evangelizar por esta imagen. Hacemos un ejercicio de contemplación de la imagen que nos dice qué vemos. Vean los rostros, las posturas, vean lo que acompaña todo el cuadro. Inténtenme decir qué les dice, qué perciben, qué ven ustedes, qué les llama la atención de esta imagen y que pudiéramos resaltarla. Entonces, ustedes pueden participar. Vamos a dar entonces un minutito solo para que la contemplemos bien y luego ustedes pueden decir qué es lo que les llama la atención y qué es lo que observan de este cuadro. Pueden escribirlo en el chat, ¿verdad? Y así lo vamos mencionando con más agilidad para que podamos participar los más posibles. Y sí, de las comunidades que están presencial, de repente ahí me ayuda la hermana para poner un poquito de atención a lo que van diciendo también. Jesús, centro de nuestra vida, unión, escucha, personas, encuentro de culturas y de razas, unidad y humildad, están atentos a Jesús, comunión, se refleja a toda la comunidad, escuchar con atención, compartir, paz y unión en Cristo Jesús. Muchos están atentos a quien parece ser el más necesitado, interesante, diversidad de razas, compartir en una sola mesa, compartir, escucha de la palabra, unidad, compartir y escucha de Jesús, fraternidad, compartiendo el pan y la palabra como hermanos. Comparten personas de diferentes culturas, compartir como hermanos, fraternidad. Jesús comparte con todos, la diversidad en comunidad, como si fuera la última cena, pero en personas más actuales. Interesante. El compartir de una sola mesa donde Jesús es quien dirige, está a la cabeza de la casa. Día y noche es un trabajo sin descanso. El sol y la luna le pusieron atención a, interesante. Inclusión, compartimos el pan como una comunidad de amor en torno al pan, la escritura junto al agua y el café. Muy bien. Diversidad de culturas, niños, jóvenes, adultos. La Biblia no puede faltar. Jesús resucitado en torno a la mesa, escucha en todo momento, de día y de noche. Uno que preside, otros sirven, otros escuchan. Jesús el centro de la mesa, se integran las mujeres, niños y hombres. Naturaleza alrededor. Apareció la naturaleza, me encanta. Porque en la mañana no se percataron de esto y entonces ustedes sí han sido más observadores. El cuadro me dice el encuentro, la escucha de Jesús. En un lado está amaneciendo, en el otro anocheciendo, pan, centro, de la mesa, frutos, agua, vino, naturaleza, reunión. Están escuchando a Jesús, diversas razas, cadena de manos hacia quien está distraído del grupo,
y de Jesús por tomar agua, Jesús y su palabra, ajá, necesidad de encontrarnos, comulgar. Buenísimo. Mucha riqueza. Les agradezco tanto. Ambiente familiar, servidores. Eh, ya ven que tiene la figura de la casa, ¿verdad? Eh, podemos incluso decir que están en la casa de Jesús, y la casa de Jesús es esta creación que es el entorno, ¿verdad? Y se está generando comunión en la mesa. Están en posturas de, de descanso, están relajados sus rostros, ¿verdad? Y están atentos todos a Jesús. Es importante todo lo que gira en torno a Jesús, también las situaciones de vida se ven en los rostros de cada uno de los que integran la mesa, pero genera comunión y están todos como a un mismo nivel, todos iguales, ¿verdad? Nadie está por encima de nadie, todos sentados a la mesa en la casa y en la comunión con Jesús. Muy bien, me encanta, gracias, de verdad, y siguieron los aportes seguro. Entonces vamos para que nos alcance el tiempo, porque sé que ahorita el tiempo es menos que en la mañana todavía nos dan un poquito más de tiempo. Decíamos que el protagonista de la Iglesia de los Orígenes, de estas comunidades primitivas en torno a Jesús, por acción del Espíritu, ¿verdad? Se abrieron a la novedad, a aquello que Jesús les había propuesto. Incluso hubo como una ruptura con la religión de Israel. Y aquí esto lo queremos marcar porque creo que es significativo incluso para cómo entendemos nuestra fe. Fíjense que para la religión de Israel, el centro de la religión de Israel era el templo, porque era, era como lo más significativo. Ahí estaba Dios, ahí estaban las autoridades y se concentraba todo el pueblo en torno a la ley y a los sacrificios. Y era una religión de elegidos. Incluso no pusimos, pero de las leyes más marcadas era la ley de la pureza. De hecho, el templo tenía secciones. El espacio para Dios, el espacio para los sacerdotes, el espacio para el pueblo, y había todavía un pequeño espacio al final, ¿verdad? Para aquellos que era un espacio como para categorías, pero había gente que no entraba, precisamente por la impureza. En este sentido, el templo imposibilitaba una comunión mayor, ¿verdad? Por todas las normas. Y esto del sacrificio también luego lo vamos a retomar cuando hablemos de los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio eucarístico. Pero entonces aquí, ¿qué pasa con el movimiento de Jesús? Con las comunidades en torno a Jesús. Bueno, cuando dije ruptura es porque se da un desplazamiento del templo a las casas. Si antes era el templo el lugar para encontrarse con Dios únicamente, ahora también Dios puede ser encontrado en las casas. Se vive el amor fraternal, y decía que también hay que poner el amor sororal. El frater viene de hermano y sor viene de hermana.
fraternal es la solidaridad entre los varones y la sororidad, es que es fraternidad, solidaridad entre varones, y la sororidad es la solidaridad entre mujeres, es como la comunión. Entonces, hay que también ponerlo para visibilizar en ese espacio de comunión a las mujeres, toda persona, realmente. Aquí no era una comunidad de elegidos, ni de puros o impuros. Esto Jesús lo derribó cuando empezó a dignificar a toda persona que era excluida y marginada por enfermedades, por pecados, por cualquier situación. Jesús abrió el espacio de la casa para todos. Y esto es por la acción del Espíritu. Vean qué importante que tengamos esto en cuenta también para nuestras comunidades de fe. Seguimos viendo entonces el protagonismo del Espíritu acompañando todos los momentos y las dificultades. Hay muros, pues el Espíritu los derriba, ¿verdad? Y también decíamos que el Espíritu también invita a actuar con sabiduría cuando dice no es el momento, hay que ser prudentes. También hace que la misión de los orígenes en algunos momentos se redireccione o se detenga por un momento, ¿verdad? Esto también pasa. El espíritu es impulso, pero también es sabiduría para saber actuar. Ya lo dijimos que interviene en los discernimientos de la comunidad. Y aquí entonces hacemos este énfasis, ¿verdad? Porque del templo a las casas, no solo el templo es espacio sagrado, la sacralidad, nosotros también tenemos esto muy marcado. Pareciera que hacemos sagrado solo el templo, solo los espacios de iglesia, y como que los otros espacios ya no lo son tanto. Pero estamos invitados desde Jesús, desde ese desplazamiento, incluso a ver a Dios en todos los espacios. La vida en todos sus espacios es lugar sagrado. Yo citaba el texto de Moisés ante la zarza que ardía, y él escucha, descálzate porque el lugar que pisas es sagrado. Esto tendría que pasar en todo lugar y frente a toda persona. Necesitamos descalzarnos y ver que toda vida es sagrada. En ese cuadro de la comunión que contemplamos está la creación. También la creación y la naturaleza, con todas sus criaturas, es sagrada. Y nosotros terminamos como que no comprendiéndolo bien porque incluso la maltratamos mucho, ¿verdad? A la creación. No, nos aprovechamos de los bienes naturales, de los bienes comunes, y esto también tendríamos que integrarlo a nuestra fe. Hay una vena ecológica en nosotros que no la podemos hoy dejar de lado. Tenemos que ser cada día más respetuosos, responsables con la creación. El templo, lamentablemente, por la estructura que tenía, imposibilitaba esa apertura, esa misericordia, ese acercar a Dios, porque Dios estaba lejos. Y si decían es para los puros, pues solo una categoría de personas que se consideraba pura accedía a los espacios sagrados. En cambio, los impuros, ya les dije, no podían entrar, quedaban por fuera. Una situación de exclusión. En cambio, la casa, Jesús la abre y abre todos los espacios para la comunión
para la dignificación de toda vida, para la libertad en las relaciones. Recuérdense que faltaba esa libertad precisamente para entrar en comunión con todos, porque sentían que había personas con las que no podíamos entrar en comunión porque podían contaminarnos. Esto Jesús lo corrige. Ahora del templo a las casas, pero entramos a una casa particular. Resulta que las casas del siglo I, de aquella cultura, estamos hablando de la cultura greco-romana o también de la cultura judía, eran casas bajo la autoridad del pater familias, el oikodespotes. Era el déspota, ¿verdad?, de la casa, el varón, el papá. Él era el centro, tenía toda la autoridad, los demás estaban bajo su autoridad, y esto era un concepto genealógico, ¿verdad? Pues era una dicha haber nacido varón. Ya nacer mujer ya no tenía tal suerte, ¿verdad? Porque no tenía los mismos privilegios. Un concepto sociológico también que generaba este tipo de superioridad y respaldado por la ley. Había entonces desde donde se viera, esta figura tenía mucho poder, tenía autoridad e incluso se sentía dueño de todo lo que giraba en torno a su casa, ¿verdad? Dueño de su mujer, dueño de sus hijos, dueño de sus bienes, que por cierto los heredaba al varón. ¿Qué pasaba con las mujeres? Pues es que las mujeres tenían que buscarse a alguien eh, para, para que las sostuviera, un varón definitivo, ¿verdad? Estos eran los únicos ciudadanos y, como digo, los demás miembros obligados a la subordinación. Esta era la casa de aquel entonces. La casa incluso de Jesús tenía ese patrón. Pero aquí entramos a la casa de Jesús y para sorpresa nuestra, Jesús renuncia a su patrimonio, a su herencia, renuncia a ese espacio vital, ¿verdad?, para declararse sin tierra, desheredado, para solidarizarse con los desposeídos de la tierra. Y él llega a decir, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Por eso les dije que la casa de Jesús era la creación entera, porque no tenía un pedacito de tierra, renunció a esto. Y a lo que realmente renuncia es a la familia patriarcal, bajo este patrón, ¿verdad?, de también desigualdad. Él llega entonces a abrazar como su familia a los que escuchan la palabra de Dios, a los que cumplen la voluntad de Dios. Esos son sus hermanos, hermanas y madre. No está despreciando a los suyos, está abriendo o ensanchando el amor que pudiera ser incluso exclusivo, privado, para ofrecer su amor a todos. Entonces sale de esa casa que lo hubiera tenido ahí amarrado y con muchas obligaciones de carácter, incluso que tenían que ver más con el honor, ¿verdad? Porque el varón tenía que tener familia, tener muchos hijos, para demostrar que estaba cumpliendo la misión para la que él había sido creado, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿qué pasa en la casa de Jesús? Ya no hay esas desigualdades.
Él dignifica a la mujer y nos damos cuenta con el texto, estamos citando a la casa de Jesús y nos volvemos al Evangelio de Lucas. Todavía no estamos en Hechos de los Apóstoles. Jesús alaba, bueno, primero recibe una alabanza, perdón, es al revés. Jesús recibe una alabanza y le dicen, dichoso el vientre que te crió y los pechos que te amamantaron. Están pues exaltando lo que podían exaltar de cualquier mujer en aquel entonces, la maternidad. Pero Jesús dice, no, yo no alabo a mi madre solo porque me dio la vida. La alabo por su ser mujer, porque la está dignificando, está incluso diciendo, dichosa ella porque también escuchó la palabra de Dios y la hizo suya. Esto es bastante significativo para la fe, también para valorar a las mujeres en su integridad. Está exaltando de María su ser mujer. Incluso si quieren conectarlo con aquello que no sé si lo mencioné ayer, pero que ella no necesitó de varón para ser llena de gracia, para ser portadora de bendición. Dijimos que solo el varón, ¿verdad? Incluso por la circuncisión, era el que tenía esa alianza de bendición y que luego la comunicaba a su familia, ¿verdad? En su esposa y en sus hijos. Pero resulta que María, Dios en el plan que tiene, ¿verdad? De dignificación incluso de la mujer en la historia, exalta esto de María, ¿verdad? Y yo creo que nos puede ayudar para ver que en la casa de Jesús todos son dignos, toda persona es digna, tiene dignidad propia, nadie se la da, se la da el hecho de ser hijo e hija de Dios. Hay relaciones simétricas, no abusos de poder. Nuestras sociedades y muchas de las relaciones en las que nos movemos son asimétricas, son en vertical, ¿verdad? Alguien está arriba y otros abajo, pero en la casa de Jesús todos iguales, porque no nos diferencia ni el apellido, ni la ropa que vestimos, ni el dinero que tenemos en el banco, ni el color de la piel, ni si se es hombre o mujer. Y tampoco lo de esclavo o libre, esto lo corrige la casa de Jesús. Y entonces no hay abusos de poder. Nadie se siente que tiene poder para dominar a alguien, para someter a alguien. No somos propiedad de nadie tampoco, ni objetos. Esto es bien importante. Todo esto que estamos diciendo de la casa de Jesús tendría que ser el fiel reflejo de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, de nuestras familias, porque somos discípulos, discípulas de Jesús. Ahí, en la casa, en el espacio familiar, se construye el reino. Recuérdense que el reino es como la pequeña semilla de mostaza, ahí en pequeñito. No se parece a los reinos de este mundo, porque en los reinos de este mundo hay unos que abusan de otros, ¿verdad? Y se sienten como los más importantes. Esto Jesús lo corrige, lo transforma y está diciendo que se tiene que posponer incluso a la familia desde este esquema, ya dijimos, familia patriarcal, y también el apego a los bienes, porque si no, no se puede ser discípulo del reino, no se puede entrar a ese espacio vital. Y hay una opción por los pequeños, por los empobrecidos, por los últimos. Son los preferidos de Dios, son los preferidos de Jesús en su casa, que son a los que dignifica.
Los que la sociedad excluye, los que la sociedad margina, los que la sociedad tiene por no importantes, para Jesús son los primeros en el reino, en su casa, en ese espacio que Él está generando como novedad. Entrar a la casa de Jesús es sorprendente. Ojalá así dijéramos cuando entramos a nuestras iglesias, ¿verdad? Desde todas estas características. Ahora sí, ya hemos del templo a las casas, pero a la casa de Jesús bajo estos rasgos. Vamos a irnos a las iglesias, a las iglesias domésticas en las casas. Y esto está, ya es Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Nos da datos abundantes de que ellos se reunían en casas, iban al templo, iban a la sinagoga, pero la comunión, también la presencia de Dios estaba en las casas porque esto lo habían aprendido de Jesús y son continuadores, quieren ser fieles a Jesús y su causa. Por eso entonces aparece el Pentecostés en la casa, se celebra la Eucaristía como fracción del pan, una mesa compartida. Luego vamos a ver esto vamos a ahondar en el tema de la mesa, pero eso es posterior. Y la diaconía se organiza en espacios domésticos, ¿verdad? Todo lo que viven estas comunidades es en el ámbito privado, no público, el ámbito privado de la casa. La persecución también la van a vivir en las casas, van a ser perseguidos cuando están reunidos en sus casas. La primera comunidad gentil es la casa de Cornelio, donde entró Pedro y entró con el escrúpulo, les decía yo, de que porque como era una comunidad gentil y los gentiles eran impuros, Pedro tenía ese miedito, ese recelo de si entrar o no entrar. Existe entonces una comunidad que se reúne también donde está la casa de María, se menciona cuando se habla en estos términos, es porque también ella jugaba un papel importante en esa casa. Pablo anima los procesos de pequeñas comunidades en casas. Ahí están los textos, ustedes pueden corroborarlos, pero como son muchos no nos vamos a detener a verlos, ¿verdad? En Filipos, Tesalónica, Corinto, y también cuando él vive sus últimos años en Roma, donde muere, también se reúne en una casa. Es una casa que, digo, conforme al tiempo esta fue acrecentando en el número, entonces tampoco podían ser espacios tan pequeños. De las iglesias domésticas se pasa a espacios luego más grandes para asambleas. Yo ya les dije que el número era más o menos de 30 personas seguro. Conforme se fue ya aumentando el número de los fieles, ya no pudieron solo quedarse en casas. Vamos a resaltar algo que Hechos de los Apóstoles nos lo hace ver, que es el liderazgo de las mujeres. Como estamos hablando del ámbito privado, el ámbito de la casa es el ámbito que pertenece a la mujer porque ella está destinada para el ámbito privado en aquella sociedad. En la sociedad patriarcal, el ámbito de la mujer es la casa, el ámbito del varón es lo público. Pues en ese espacio, en estos 2 siglos que llevamos de las comunidades de los orígenes, las mujeres tienen liderazgos. Las que tienen bienes, afortunadas, ¿verdad? Ponen sus casas y sus conocimientos al servicio de la fe y la misión. Estamos en los ejemplos de Tabita, en la casa de Lidia,
Es interesante este texto porque habla, cuando la evangelizan, ella pide ser bautizada con todos los de su casa. O sea, ella era como ¿cómo diríamos? La matrona. Era como la jefe de hogar, ¿verdad? En términos de mujer. Mujeres influyentes ponían a disposición sus bienes. Priscila, María, la de Juan Marcos que ya vimos, profetizas. Entonces había este liderazgo y este protagonismo de las mujeres que no nos debería de extrañar, porque el liderazgo de las mujeres sigue siendo vital para la vida de la iglesia. Entonces esto siempre ha existido, la docilidad y la mayor recepción de todo lo que se refiere a la vida de la iglesia desde las mujeres. Y vamos a tener este pequeño texto de Hechos 1:14, donde también se habla de aquella comunidad apostólica perseverando en la oración, bajo un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Están entonces ahí las mujeres presentes en las comunidades de los orígenes. Citamos a dos autores, teólogos, biblistas, que nos dicen la presencia de las mujeres en el grupo de discípulos no es secundaria ni marginal. En muchos aspectos son un modelo del verdadero discipulado. Son más decididas, más valientes, ¿verdad? O más dispuestas. Qué bueno que tengan esa disposición. Y de verdad, gracias, porque sin ustedes también la iglesia no sería lo mismo. El libro de Hechos de los Apóstoles, y esto lo dice Carmiña Navia, solo como para que tengamos la salvedad de que ya Hechos de los Apóstoles, a pesar de que ya se estaba aquella iglesia de los orígenes institucionalizando, no pudieron negar ni obviar la participación de las mujeres, porque cuando ya se institucionalizó, pues ya no aparecieron las mujeres con tanto protagonismo. Creo que lo menciono más adelante desde lo que se llamó los códigos domésticos, pero estamos hablando de después del año 70, ya la segunda generación cristiana. Esta primera generación, que es en la que nosotros estamos, en los primeros 40 años, ¿verdad? Del 30 al 70, digo que había más, se visibilizaba a la mujer y había más protagonismo de ellas. Una casa comunidad generadora de vida. Esto es lo que rescatamos de las reuniones en casas en Hechos de los Apóstoles. Permítanme que voy a encender la luz porque veo que se está oscureciendo un poquito ya aquí. Ahora sí tengo más luz. Dios no hace diferencia de personas. Esto es lo que también experimenta Pedro, ¿verdad? Al entrar en comunión con los gentiles, acepta a quien respeta y practica la justicia de cualquier nación que sea. Y en este no hacer distinción de personas, volvemos a la imagen con la que comenzamos, ¿verdad? De aquella pintura, volvemos a las características de la casa de Jesús. Era el lugar de la reunión, era una plataforma misionera, no era solo para quedarse hacia adentro, ¿verdad? De una manera encerrada. Recuérdense que cuando interviene el espíritu, salen del encierro y del miedo. Entonces hay una misión que realizar. Son espacios de acogida y solidaridad. Son la base de la iglesia. Más allá de la propia familia carnal, estas características tengámoslas en cuenta. Esta comunión que se logra, ¿verdad? Encuentro de culturas y también pues es aceptar a todos. En aquella fraternidad y sororidad universal se ama y defiende la vida en todas sus formas.
como que estos rasgos es bueno tenerlos presentes para, para aquello que también tenemos que lograr, que sea nuestra comunidad eclesial. Y desde la definición de la parroquia, comunidad de comunidades, ¿verdad? Ojalá que tenga todas estas características que vamos viendo. Y hacemos unas preguntas. Hasta aquí el ámbito de la casa. Y entonces nos preguntamos, ¿qué valores necesita impulsar nuestro modelo de iglesia-comunidad para transformarse desde dentro? Valores para el modelo iglesia-comunidad y transformarse o seguir creciendo. ¿Cómo hacer para que la iglesia no se reduzca solo al templo, sino que se haga presente en la sociedad a manera de fermento? Vamos a dejar así que esto nos siga resonando, pero vamos a continuar con la exposición para que ustedes se queden con todo el contenido y no perdamos nada de lo que queremos hoy profundizar. Y vamos a la mesa de la casa, particularmente de esta casa al estilo de Jesús. Vamos al ámbito de la mesa. Pudiéramos hacer como un ejercicio mental y nos trasladamos a la mesa de nuestra casa. ¿Qué lugar ocupa la mesa actualmente? ¿Qué valor se le da a la mesa en la casa? ¿Qué provoca la mesa? ¿A quiénes invitamos a sentarse a la mesa? Esto nos va a resonar en este espacio. Pues la comunidad cristiana nace alrededor de las comidas. Esto lo hizo mucho Jesús. Por eso se ganó el apelativo de comilón y borracho. Pues nace en las comidas compartidas. Le gustaba que la gente se sentara a comer, a escucharlo, pero también a comer. Y así nacimos, como un espacio de mesa compartida. Ojalá así siga siendo también la mesa de nuestras comunidades eclesiales, espacios para compartir aquello que somos y tenemos. El comer es una acción que implica comunidad, comunión, comunicación. No nos sentamos solo para llenar el vientre. Nosotros nos sentamos para compartir la vida. Es lamentable, ¿verdad? Porque hoy nos cuesta tener, como hay tantas prisas, tanta situación que nos impide coincidir en horarios, que por eso parece que la mesa está como quedando ahí un poquito relegada y ya no es tan significativa, ¿verdad? Es triste también ver cómo gente hoy prefiere comer frente al televisor o en su habitación, o irse a un restaurante de comida rápida, porque eso es como lo más de moda, ¿verdad? Entonces, la mesa era desde antiguo el altar del sacrificio. Y Jesús pide que no hagamos de la mesa solo el lugar del sacrificio, y estamos hablando del ámbito más desde el templo. Desde la casa, la mesa es el lugar que convoca, fortalece la comunión. Esto es bien importante porque ¿qué pasa con esto cuando hablamos del altar del sacrificio y sobre todo refiriéndonos al sacrificio cultural del Antiguo Testamento? Estaba el altar del sacrificio, estaba el sacerdote, estaba el oferente y estaba la víctima. Solía ser, ¿verdad?, de estos animalitos, alguien se sacrificaba y era un animalito.
el oferente llegaba ante el sacerdote, le daba el animal, se sacrificaba el animal y esto era una ofrenda al Dios del cielo. Incluso yo no creo tanto que lo tuvieran, porque eso se corrigió. eh, Antes eran sacrificios humanos incluso. Recuérdense del sacrificio de Isaac, que dice, eh, me vas a dar en sacrificio, ¿verdad? Lo más preciado a tu hijo, pero le dice, no lo sacrifiques. Bueno, pero se sacrificaba entonces el animalito. ¿Y qué pasaba en este culto del Antiguo Testamento? Pues que nadie quedaba como implicado y quien realmente pagaba los platos era este animal de sacrificio. Y yo quiero que nos cuestionemos por qué la Eucaristía no puede convertirse como en un sacrificio cultual del Antiguo Testamento, donde llegamos los oferentes, está el sacerdote, pero quien se sacrifica siempre es Jesús. ¿Cómo nos implicamos con el sacrificio de Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo generamos comunión? Sería interesante para que no se quede el altar de nuestras iglesias o parroquias como un lugar de sacrificio sin más, donde Jesús es el que siempre paga por nosotros y nosotros no terminamos de implicarnos. La mesa del espacio de Jesús y de las comunidades de los orígenes, una mesa contracultural. ¿Por qué? Bueno, porque se opone a las mesas donde se excluye a la gente, donde no hay para compartir para todos, ¿verdad? En cambio aquí es una mesa donde cada uno tiene un lugar y donde también hay algo para compartir, hay algo para comer. Y esto lo aseguran los textos, ¿verdad? Porque dice que se reunían para la fracción del pan, que es la que más relacionamos con nuestra Eucaristía o con el memorial de la última cena, para las oraciones, la comunión de bienes, la enseñanza de los apóstoles, pero dice que también tomaban alimento en las casas, tomaban alimento con alegría y sencillez. Enseñanza de los apóstoles, comunión de bienes, fracción del pan y oraciones. Pero también había entonces espacio para compartir la comida. Ya dijimos que nacimos en torno a una mesa común y así se fue gestando la vida de las comunidades. La mesa entonces es un lugar para acogida y para inclusión, para la dignificación. A mí me gusta que esta palabra la utilicemos más porque tenemos que aprender a dignificar toda vida, lo sagrado de la vida, respetar las vidas. Y esto se logra con una mirada apreciativa. Tenemos que tener una mirada apreciativa hacia los demás. Sentarse a la mesa sin prejuicios ni privilegios. Esto incluso nos lo enseñó Jesús, que se puso a la mesa como el que sirve y con ánimo sostenido de compartirse. Esto decimos que era una mesa entonces fuera de serie. Ojalá que nuestras mesas sean así también. De la fracción del pan, la comida de la última cena y la mesa comunitaria de las primeras iglesias. Cuando encontramos en Hechos de los Apóstoles la fracción del pan, ¿es solo la referencia a la última cena o también a la mesa comunitaria? Bueno, decimos que son ambas. La Eucaristía o comida diaria y la Eucaristía de las fiestas, ¿verdad? Que era como más solemne. Pero están relacionadas la fracción del pan y luego el compartir los alimentos. Estaban como ligadas.
seguro que ponían todos algo en común para que esto fuera posible, porque nos lo dice Hechos de los Apóstoles, que todo lo ponían en común. Y alguien seguro ponía algo para la sopa, alguien ponía la bebida, alguien ponía lo que hiciera falta. Se da entonces esta tradición y es bonito que tengamos esta memoria. Creo que lo podemos traer también a actualizarlo cuando nos reunimos en las Eucaristías, pero llega la fiesta patronal. La fiesta patronal tiene algo de solemne. Incluso hay parroquias o comunidades que tienen la posibilidad de hacer una comida compartida, ¿verdad? Entonces, y si no, aunque sea un pan con chocolate o con una bebida típica del lugar, pero se da esto también, ¿verdad? Más o menos dependiendo del número de personas, pero si son comunidades rurales, se hacen unas grandes fiestas y alcanza para todos. En las grandes parroquias cuesta más, de la ciudad. Hay entonces estos elementos, los volvemos a recordar: enseñanza, comunión, fracción del pan y oraciones. La comunión alude al compartir los bienes y no se desliga uno del otro, están como vinculados. Se parte el pan, se comparten los bienes. Esta comunión es esencial en las comunidades de Jesús. Pero la mesa común está en peligro por el egoísmo, por la ambición, por la indiferencia, ¿verdad? Ya vimos que hay una mesa común que corre riesgo. Y también esto lo atestiguamos en Hechos 5 del 1 al 11 con Ananías y Zafira. Porque, o Zafira, perdón, quedan excluidos de la comunidad precisamente porque ellos están apartando, ponen al servicio de la comunidad, pero queda en evidencia que se reservan algo para sí, ¿verdad? Y entonces quiere ser el ejemplo de que también no fue todo así tan simple. Sí, pongamos todo en común. No. Hubo también gente que se resistía a compartir solidariamente. La mesa puede ser el lugar de la comunión más sincera, pero también puede ser el lugar de injusticias o exclusión. Y esto pasó, ¿verdad? En aquel texto de los Corintios donde San Pablo denuncia, como no estamos en ese texto ni lo vamos a poder ver, ustedes pueden recordar cuando él dice: es que ustedes se reúnen, unos banquetean, otros pasan hambre y luego celebran la cena, la memoria de la cena del Señor. Pues eso no es ya la cena del Señor. ¿Cómo va a ser eso, verdad? Están ya desligando aquella comunión más fraterna de comidas compartidas, porque entonces llegan unos bien comidos, otros pasando hambre y luego se sientan a la Eucaristía. ¿Y dónde queda el compartir que Jesús pedía? Por eso habría que ver cómo están nuestras mesas comunitarias, nuestras mesas compartidas. Esto es como una fuerte también denuncia para nosotros. Es que la mesa de la casa de Jesús era una mesa sin exclusión, al menos eso se quiso, ¿verdad? Y ya vimos la elección de los 7 diáconos para atender a las viudas. Ahí había una discriminación o exclusión y hasta está el tema. Aló. Parece que se congeló el padre Freddy. Los que están allá detrás en la pantalla. Hola, sí.
Sí, se congeló. Bueno, esperemos. Freddy. Sí. Él vuelve a entrar, él vuelve a entrar. Ya estoy. Ok, está ¿Pero bien. me fui mucho o no? No, No. un momentito nomás. Apenas, no duró ni siquiera el minuto por fuera. Ay, qué barbaridad. Y nos quedamos en esto de la mesa sin Sí, exclusión. estamos en esta parte de la mesa. Muy bien. Bueno, entonces vean que la comunidad se va conformando siempre en torno a la mesa, pero una mesa que no está exenta de cometer también este tipo de pecados de exclusión. Y esto lo tenemos que tener presente. ¿A quién invitamos a sentarse a la mesa? Decíamos hace un momento, pues los judíos no se sentaban con gente que no fuera de ese entorno. No le daban cabida a otros, ¿verdad? Precisamente por lo de puro o impuro. Pero qué bonito porque Pedro recibe esa experiencia de entrar a una casa, no quedar impuro y descubrir la presencia de Dios en la comunión. ¿Cuál es el desafío de las mesas de aquella comunidad? Pues reunir a estas culturas, etnias diversas o hasta enfrentadas en la comunión en torno a Jesús. Creo que sigue siendo un desafío para nosotros. Avanzamos. Y quisiera un participante o una participante para leer este texto de el Beato Rutilio Grande. Genive, sí. Puedes leerlo, por favor. Janet, abra micrófono. Ok. Ya. No se La escucha. mesa, ¿me escuchan? Ahora. Sí. Te escuchamos. La mesa y el pan compartidos. El mundo material es para todos sin fronteras. Luego, una mesa común con manteles largos para todos, como esta Eucaristía. Cada uno con su taburete. Y que para todos llegue la mesa, el mantel y el con qué. Por algo quiso Cristo significar su reino en una cena. Hablaba mucho de una cena y la celebró la víspera de su compromiso total. El de 33 años celebró una cena de despedida con los más íntimos y dijo que ese era el memorial grande, la redención. Una mesa compartida en hermandad, en la que todos tengan su puesto y su lugar. Rutilio Grande, asesinado junto a 2 campesinos después de pronunciar estas palabras, el 12 de marzo de 1977, en Aguilares, El Salvador. A propósito de que aquí había una lucha difícil, ¿verdad? Había mucha injusticia social, precisamente porque unos acaparaban, dejando a la mayoría sin nada. Esto en el escenario social lo vemos muy frecuente. Entonces, ¿cómo hacer de nuestras mesas no la reproducción de lo que se hace en la sociedad? Por eso decíamos que tiene que ser una mesa contracultural y una mesa que rompa esos esquemas de desigualdad, de marginación, de puros o impuros, sino que nos sentemos en la comunión todos, dignificados por Jesús. Bueno, esto para que nos quede ahí como una imagen bonita de la mesa de Jesús. ¿Qué dificultades tenemos para compartir la mesa y la vida? ¿Qué nos falta para hacer real el ideal de la primitiva comunidad cristiana? ¿Qué me atrae y qué me asusta de la mesa compartida y de la fracción del pan?
Estas preguntas luego las vamos a seguir pues analizando y vamos a crear un espacio para compartirlas, así que no se preocupen, pero las dejamos resonando en nuestro corazón. El camino. Ya pasamos por la casa de Jesús, por la mesa de Jesús y ahora el camino de los discípulos y discípulas de Jesús. El camino, el cristianismo es presentado como un camino. Nosotros hacemos un camino de fe y ojalá de madurez. Hay obstáculos, hay encrucijadas, pero también hay momentos donde nos sentimos alegres y felices por ser parte de este camino. El Espíritu Santo allana el camino. Y hay otros que han hecho ese camino antes que nosotros. Ya mencionamos a los santos. Entonces, ojalá sigamos sus huellas, sigamos también ese camino o seamos también de los que allanen el camino para las futuras generaciones, para vivir esta comunión con Jesús. Los discípulos del camino y en camino. Aquí tenemos dos perspectivas y nos fijamos en Jesús también como alguien que siguió ese camino, pues nosotros ahora seguimos sus huellas y asimilamos su persona, ¿verdad? Entonces, esto es como un primer paso. Cuando decimos acepto a Jesús en mi corazón, en mi vida, lo hago mi Señor y lo sigo, pero entonces tengo que ahora ser continuador de la obra o misión por él iniciada. Y a esto le llamamos asimilación de su causa. No basta solo la asimilación de la persona de Jesús, también tenemos que ser continuadores de su causa. Es más fácil lo primero que lo segundo, porque lo segundo nos compromete más. Pero esto es lo que nos haría discípulos del camino y en camino. De la asimilación de la persona de Jesús, pues lo tenemos a él como alguien que pasó haciendo el bien. Era el caminante, se tomaba tiempo para atender las necesidades de las personas, caminaba con actitud compasiva, con apertura, derribando toda barrera, ¿verdad? Nada lo detenía, nada lo frenaba para acercarse, para ser próximo. Y estaba siempre para hacer el bien. Su persona le hacía bien a los que le rodeaban, ¿verdad? Era agradable su persona porque consolaba, generaba paz y daba esto que a veces la vida necesita de soporte para seguir adelante. Perdón. Y de la asimilación de la causa para aquí viene es como la experiencia de misión, es comunión con Jesús, misión de Jesús. Y aquí entramos nosotros en aquella escena de una iglesia en salida para hacer el reino de Dios presente en realidades de sufrimiento y dolor. Porque una de las cosas que más combatió Jesús o cuando se dice que pasó haciendo el bien fue porque él quería que no hubiera tanto sufrimiento y dolor provocado por el egoísmo, provocado por la maldad. ¿Verdad? Había que sanar esto. Y por eso convoca a su comunidad, a los del camino, vamos a ver cómo así les llaman. Entonces, ya vimos que no es a la manera de los reinos de este mundo, sino se trata de una liberación real, nueva forma de relacionarse, no como nos relacionamos en las sociedades, porque en las sociedades parece que cuenta ya lo que dijimos, cuenta el apellido, el color de la piel, el dinero que tienes en el banco, e incluso si consumes, si eres un consumidor, te conviertes en persona VIP, pero si no frecuentas, ¿verdad? Estos templos modernos, entonces eres una persona que no cuenta. Menos mal que para Jesús sí contamos todos y todas. Este carácter que va transformando, que va humanizando espacios y tiempo concretos, es lo que estamos llamados a encarnar las comunidades de Jesús, ¿verdad? Pero nos ponemos en camino
asimilando la persona y la causa de Jesús. Aquí tenemos a Saulo, todavía no lo llamamos Pablo, persigue a los del camino. Es interesante porque van a ser denominados los del camino del Señor. Y ya vimos lo que significa ser del camino. Asimilación de su persona, asimilación de su causa, por la manera en la que viven. No solo lo proclaman, sino que lo encarnan, dan testimonio de lo que significa ser del camino del Señor. Y ahora entonces dice que después de que ahora ya es Pablo, ¿verdad? Te confieso que ahora venero a Dios siguiendo ese camino, que ellos llaman secta. Esto es significativo, ¿verdad? Porque también nosotros somos parte de los que siguen el camino del Señor. Hay una simpatía y rechazo en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Hacia ese camino. Apolo es presentado como instruido en el camino del Señor y había personas que hablaban mal, ¿verdad? Juzgaban en público a los de este camino, porque los del camino generaban crisis existenciales, crisis que cuestionaban, ¿verdad? Por la manera de vivir. Entonces, no eran del todo gratos. Para hablar del camino, no nos referimos solo a un itinerario espacio-temporal. Hablamos más de una disposición interior, una disposición de nuestras personas como discípulos, como comunidades. Es la geografía del espíritu. Qué bonito, ¿verdad? Porque este camino nos tiene que siempre marcar un proceso, una fe de cuando éramos niños, ahora una fe adulta. Nos puede marcar un antes y un después en este encuentro, como le pasó a Pablo. Y a esto se refiere ese camino espiritual, este camino de fe. No es de que vamos a contar cuántos pasos hicimos, ¿verdad? Porque ahora la tecnología permite que uno cuente sus pasos. Y digan ustedes que caminaron, ¿verdad? Visitando casas, pero habría que también decir en este sentido, ¿verdad? Cuando uno se convierte en misionero, ¿qué pasos previos dio para luego convertirse en una persona evangelizadora? La configuración con Jesús a partir de la pedagogía de Dios. Esto tenemos que hacer énfasis porque la pedagogía de Dios es de un proceso paciente. Él sabe esperar y sabe que también sus hijos necesitan tiempo. Algunos se van extraviados, como la oveja perdida, como la moneda extraviada y como el hijo pródigo. Pero ¿qué hace Jesús? Salir al encuentro. Entonces, ojalá que esa sea la pedagogía nuestra también, la de salir a buscar, no la de ahuyentar a las personas en el camino, ¿verdad? Porque muchos tal vez a veces por nuestras actitudes o por nuestra impaciencia, en lugar de atraer, lo que hacemos es ahuyentar a muchos fieles. Necesitamos entonces disponibilidad y apertura, ¿verdad?, a ese espíritu para hacer presente el reino de Dios. Esto es básico y ojalá nos ubiquemos en esa geografía del espíritu. Aquí solo vamos a hacer un repaso rápido de lo que este camino ha producido, ¿verdad? Gracias al espíritu. Ya dijimos que rompe los muros, salen del miedo pasan a la valentía. Vean cómo hay un antes y un después. De esta desatención ahora a la diaconía, al servicio, que sea más inclusivo, ¿verdad? No excluyente, a propósito de las viudas. Y luego
Pedro, que Pedro antes tenía miedo de entrar a una casa gentil, ahora no, ahora entra. A propósito de los miedos que nos infundió la pandemia, esto sería importante. ¿Qué tanto sigo viviendo bajo el miedo o bajo la comodidad tal vez? Y por eso ya no voy al templo, ya no voy a mi comunidad, ya no voy a la pastoral. Me acostumbré más a la virtualidad. Híjole, bueno, hay que dar ese paso, ese salto, y hay que pedirle al Espíritu ese impulso. Y luego tenemos a un Pablo y Bernabé que sí, ya tienen la comunidad, pero ahora hay que ir a otros pueblos porque, y para su sorpresa, los más evangelizados son ellos. En la búsqueda de nuevos liderazgos, quedan sorprendidos de lo que Dios ha hecho por su medio, decíamos ayer, ¿verdad? No lo que ellos hacen en nombre de Dios, sino lo que Dios hace por su medio. Lo significativo de llegar a discernir y tomar decisiones, como no imponer duras cargas al mundo gentil en el Concilio de Jerusalén. Este también es un camino recorrido, no fácil, un poquito, ¿verdad?, con dificultades, pero lo caminan, lo avanzan. El Espíritu hace que esta iglesia de los orígenes abra puertas y ventanas y vayan a todas las comunidades, ¿verdad?, al mundo entero, dicen. Bueno, esto entonces, el camino que hace Pablo también, que lo lleva no solo a donde él siente que el Espíritu lo manda, sino también a dar la vida, termina dando la vida en Roma, aunque Hechos de los Apóstoles no termina dándonos el desenlace final